ir en esta tarde. Él te ama tanto que Él quiere que tú comprendas que primero tienes que amarte a ti mismo para que tú puedas amar a los demás. Y Señor de señores. Y cuando lo hagas, algo asombroso va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque Dios cambiará todo. Dios va a cambiar la manera en cómo tú veías las cosas y como yo veía las cosas. Ya no vamos a ver las cosas de la misma manera que lo veíamos antes, porque el amar a Dios con todo nuestro ser hace que la perspectiva que nosotros teníamos de nosotros mismos y todo lo que está a nuestro alrededor cambie. Amén. El mensaje de hoy se llama Ámate a ti mismo por revelación de Dios Padre. Ámate a ti mismo por revelación de Dios Padre. Deseamos que Jesucristo resumió todas las escrituras y la ley, que son los 10 mandamientos, en solamente 2 frases. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. O sea que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Son 2 mandamientos. Hoy vamos a hablar del amor a mí mismo, no porque es un mandamiento. Los mandamientos que Jesús citó ahí en ese pasaje son 2, pero está implícito en el amor al prójimo, que tú y yo nos amemos a nosotros mismos. La palabra implícito significa que se sobreentiende que ya eso está incluido. O sea, se sobreentiende que cuando yo amo a alguien, entonces yo me amo a mí misma. ¿Amén? No es un mandamiento, es algo que está implícito ahí. Entonces, la pregunta es: ¿yo me amo a mí mismo? Yo te pregunto a ti, ¿tú te amas a ti mismo? De verdad, ¿cómo crees que está ese amor por ti mismo para que de esa misma abundancia con que tú te amas puedas amar a los demás? Así que eso vamos a estudiar en esta noche. Sabemos, todos han visto televisión, han visto internet, y sabemos que esas grandes estrellas de Hollywood que se destacan por las grandes películas están constantemente cambiando de relación, ¿cierto? Vemos que inclusive hay unas personas, unas estrellas que han tenido 8, 9 y 10 y creo que hasta más matrimonios. ¿Por qué creen ustedes que esas personas están terminando una relación y empezando otra relación? ¿Por qué creen que no llegan a tener una relación estable? A sentirse amadas, a sentirse seguras, a amar a esa persona que escogieron por esposo o por esposa. ¿Qué será lo que pasa ahí? Y saben que también gastan fortunas en terapeutas, en psicólogos, para que ellos les aconsejen cómo llevar una relación, cómo mantenerse estable emocionalmente. Y estas personas les cobran un montón de dinero. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que de verdad esa visita a esos terapeutas les sirve de algo? ¿Creen que en verdad que ellas asistan a terapias, ya la próxima relación va a ser duradera? ¿Van a encontrar de verdad el amor de su vida? No, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que no es cierto? Porque la Biblia nos da una fórmula muy diferente para el amor verdadero. Entonces esta noche vamos a ver cómo amarnos a nosotros mismos, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice el Señor. Sin un amor correcto por ti mismo y por mí misma, yo nunca podré amar correctamente a las otras personas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos despreciándonos muchas veces a nosotros mismos, estamos criticándonos a nosotros mismos, si no nos valoramos lo suficiente, entonces tampoco vamos a valorar a las demás personas, tampoco vamos a apreciar a esas personas que están a nuestro alrededor. Y asimismo, entonces, si no amamos correctamente, entonces nuestro cónyuge va a llevar del bulto, ¿verdad? Nuestros hijos van a llevar del bulto, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colaboradores, todas las personas que están a nuestro alrededor llevan del bulto porque estamos mal. ¿Amén? Estamos mal. Entonces vamos a ver el primer punto. Dios se ama a sí mismo. Y que fue de ahí de donde desprendí el mensaje, porque yo no puedo traerles aquí un mensaje, una palabra que no esté basada en la palabra de Dios, de la que Dios no sea la base. Entonces la palabra de Dios dice que Dios se ama a sí mismo, así que esto no es una herejía. Vamos a leer el libro de Isaías 43, versículo 25. Vamos, les voy a dar un momentico para que lo busquen. Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Ahí está hablando ¿quién? Dios, Jehová Dios. Por amor a mí mismo. Quiero que hagan énfasis en esto. Por amor a mí mismo, dice el Señor. Y no me acordaré de tus pecados. Isaías 37, 35 dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces se dan cuenta de que Dios se ama a sí mismo. ¿Sí ven? Entonces por ese amor que Dios tiene hacia Él mismo, es que Él es capaz de apartar la ira que nosotros le hacemos dar. Porque se ama a sí mismo, es que Él no se deja llevar por esa ira, ese enojo que nosotros le provocamos, por ese dolor que nosotros le provocamos con nuestros pecados, con nuestras rebeliones. El amor que Él siente por Él mismo le da la capacidad para soportarnos, para apartar el enojo hacia nosotros y hacia las situaciones que ocurren aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios pide que le amemos. En 1 de Juan, en el capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, es porque estamos dando un poquito de ese inmenso amor que ya Dios nos dio a nosotros. Entonces, si vemos que Dios, para amarnos a nosotros, primero necesitó amarse a sí mismo. Y ese amor que Él tiene para con Él mismo, repito, hace que Él tenga paciencia contigo y conmigo. Que Él nos soporte a ti y a mí. Que Él no se deje llevar por la ira que nosotros le provocamos con nuestras faltas, con nuestras rebeliones, con nuestros errores. Amén. Qué hermoso este mensaje. Amén. Entonces vamos a leer el Salmo 139, 14. Dice la palabra de Dios: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Cuando nosotros conocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando reconocemos el inmenso amor que Dios tiene para con nosotros, entonces lo vamos a alabar. Pero no solamente lo vamos a alabar, sino que vamos a descubrir eso
que Dios ha hecho en nosotros, esas maravillas que Dios ha hecho en nosotros. El salmista dice: soy una creación admirable. El salmista, al reconocer que aún apenas él estaba siendo formado en el vientre de su madre, y Dios lo vio, Dios formó cada parte de él, sus ojos lo vieron, él dice: soy una creación admirable. O sea, se puso a ver la complejidad de lo que Dios había hecho en él, y dijo: soy algo inigualable, soy una persona increíble. Entonces, fíjese que con ese reconocimiento, él ya se estaba amando a sí mismo. Amén. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos en Dios, lo que Dios ha hecho, entonces empezamos a amarnos a nosotros mismos. Amén. De hecho, para ahondar un poquito en por qué es necesario que yo me ame a mí misma para poder amar a otros, recordemos cuando vamos a viajar, cuando nos subimos a un avión, ¿qué es lo primero que hace la persona que trabaja en el avión? La azafata o el auxiliar de vuelo nos indica qué tenemos que hacer en una emergencia. Pero recuerden que dice: aquellas personas que vayan con menores de edad, primero póngase usted la máscara de oxígeno y luego póngasela al menor. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para nosotros prestar ayuda, que para nosotros brindar seguridad, primero nosotros tenemos que estar seguros. Yo tengo que estar segura si yo quiero ayudar a otra persona. Yo tengo que tener de lo que estoy ofreciendo a la persona que está a mi alrededor. ¿Están conmigo? ¿Me entienden? El segundo punto nos habla de cómo se origina, de dónde se origina el amor por nosotros mismos. Y el concepto de amarse a uno mismo es tan importante que para poder caminar en el deseo de Dios, agradándole, haciendo su voluntad, debemos amarnos a nosotros mismos, debemos estar conscientes de eso, porque además de poder obtener todas las promesas de Dios, reconociendo quiénes somos en Él, el diablo, que es el que está haciendo que nosotros no sepamos quiénes somos para robarnos las bendiciones, él está haciendo todo lo que está a su alcance para que tú y yo no nos amemos a nosotros mismos. Y de hecho, una de las formas que él está actuando para que nosotros no tengamos ese amor por nosotros mismos es que ha tergiversado esa palabra de amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo ha tergiversado? Porque ha hecho que en el mundo en el que vivimos, esa palabra de amarnos a nosotros mismos suene como algo egocéntrico, suene como prepotencia, ¿cierto? Suene como egoísmo, hasta esotérico suena esa frase. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo hace 8 días les dije, bueno, el tema para el próximo domingo es el amor a nosotros mismos, el amor a sí mismo. Y de pronto, yo sé que aquí ninguno me va a responder, pero seguro que muchos pensaron: amor a sí mismo, eso suena como raro, eso no está en la Biblia, eso es como brujería, eso es como, suena a falsa doctrina. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo nos ha vendido, el enemigo se ha encargado de que esa frase sea tergiversada para que nosotros no busquemos el amarnos a nosotros mismos. Pero sabemos que si nosotros buscamos ese amor en la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo
a lo que Dios dice, entonces no es esotérico, entonces no es egoísmo, entonces no es egocentrismo, sino al contrario, es amor, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la clave para poder amar al prójimo y cumplir con todo lo que Dios nos ha mandado es el amor por ti mismo. ¿Por qué no repites conmigo? La clave para hacer la voluntad de Dios es el amor por mí mismo. Amén. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Y dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, y algunos que es alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren que la pregunta de Jesús quería saber qué pensaban las personas de él, qué decían las personas que era Jesús. Y los discípulos le responden que era lo que decían todas las personas con las que ellos hablaban o que ellos escuchaban. Pero fíjense que a Jesús no le dio mucha importancia a esa respuesta. ¿Por qué no le dio mucha importancia? Porque esas personas que decían: él es Juan el Bautista, él es uno de los profetas, eran personas lejanas a Jesús. Y como tal, no conocían bien a Jesús, no sabían qué había dentro de Jesús. Pero entonces Jesús les hace una pregunta más personal: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? A ver, iglesia, yo les hago la pregunta a ustedes hoy: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Qué responderían a la pregunta: ¿quién es Jesús para ustedes? Entonces, el Señor Jesús le respondió a Pedro que esa respuesta que Pedro le dio se la reveló ¿quién? El Padre. No se la reveló su sabiduría humana, no se la reveló su conocimiento, no se la reveló ni siquiera las experiencias que ellos habían tenido como discípulos de Jesús. Se la reveló Dios. El Padre fue el que le reveló eso a Pedro, y por eso Pedro pudo responder correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos conocer a Dios, conocer a nuestro Padre Celestial por revelación de Él mismo, por revelación de nuestro Padre. Porque les decía al principio, todos decimos conocemos a Dios. A una pregunta: ¿tú conoces a Dios? Sí, todos responden que sí, aún aquellos que son ateos. Pero si vamos a una pregunta más íntima, una pregunta más concreta, nosotros nos tendríamos que quedar callados a esa respuesta. ¿Amén? ¿Cierto? Tendríamos que quedarnos callados, porque la profundidad de Dios, la anchura, la longitud es tan inmensa que no tenemos palabras para responder de la manera correcta. Y solamente por revelación es que podemos responder bien de quién es nuestro Padre. Entonces, tampoco esperes a que cuando tú vayas a una persona cualquiera
así sea muy cercana, así sea tu madre, así sea tu hermano, así sea tu amigo, que te definan quién eres. Aunque ya se supone que te conocen, no esperes que esa persona te dé la respuesta correcta. Si tú vas a tu mamá y le preguntas, mami, ¿tú quién crees que soy yo? ¿O qué dices de mí? ¿Qué conoces de mí? Tu mamá te va a decir lo superficial que ella puede ver de ti, y tu papá o tu esposo o tu esposa. Pero ella no te va a poder responder como te responde el Padre Celestial. Ella no te va a decir lo que dice Dios de ti, de quién eres tú para Dios, el significado tan grande, tan valioso que tienes tú para Dios. Entonces, así como Jesús aceptó que solamente mediante revelación del Padre podíamos tener un conocimiento exacto de Él, tampoco nosotros pretendamos que las personas que están a nuestro alrededor nos respondan de la manera correcta, al contrario, ¿verdad? Seguramente nos van a decir una cosa que no nos va a gustar para nada, ¿cierto? Y de pronto por decencia se van a callar y no nos van a tirar todos nuestros defectos y nuestros errores en la cara, ¿cierto? Pero seguro que nos van a dar una respuesta que no nos va a dejar nada satisfechos, ¿sí o qué? El tercer punto nos habla de la revelación del Padre. Tú debes saber quién eres. Vamos a leer Mateo, capítulo 11, versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si tú eres hijo de Dios de verdad, entonces tú conoces a tu Padre Celestial. Y el Padre Celestial es el único que te conoce a ti verdaderamente tal cual eres, tal cual Él te creó en el vientre de tu madre. Ahora, nosotros sabemos que Jesús era el Hijo de Dios y que Él no necesitaba preguntarle a alguien quién soy yo, sino Él necesitaba saber qué tanto conocían esos discípulos de Él, qué tanto habían absorbido las enseñanzas que Él les había dado durante todo este tiempo. Iglesia, ¿qué tanto has absorbido tú las enseñanzas que has recibido en la iglesia en que te congregas? ¿Qué tanto has absorbido tú las enseñanzas que tu Padre Celestial te da por medio de su palabra escrita? ¿Qué tanto has absorbido tú? ¿Qué tanto has recibido la revelación que te da tu Padre Celestial? ¿Será que puedes decir que como hijo de Dios conoces al Padre, así como el Padre te conoce a ti? ¿O será que te vas a quedar corto al decir quién eres tú según lo que dice Dios de ti y no según lo que dicen los demás? Entonces debemos saber quiénes somos en Dios. Mi hermano, mi hermana, tú debes saber quién eres en Dios. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿tú sabes quién eres en Dios? Cuando tú sabes quién eres en Dios, te aceptas quién eres de parte de Dios y Dios lo va a decir a las personas que están a tu alrededor. Los tesoros muy guardados. ¿Cuántos quieren conocer los secretos de Dios? Amén. ¿Cuántos quisieran conocer esos tesoros que Dios tiene escondidos? Amén. Mi hermano, te tengo la respuesta. Te tengo el secreto para que ese deseo se te cumpla. Intima con Dios. Métete en oración.
oración e intima con Dios y vas a ver cómo el Señor te empieza a revelar y cada vez te va a revelar más, porque Él se goza cuando sus hijos están en su presencia. Amén. ¿Por qué no le regalan un aplauso al Rey de Reyes? Romanos 1:17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, al tú meterte con el Señor, debes tener fe. En esos tiempos de intimidad con Dios debes de tener fe. Y la fe viene por medio de la palabra de Dios, viene por medio de intimidad por Dios, y entonces en ese mismo mover tú vas a caminar, tú vas a actuar de acuerdo a la fe. Amén. La revelación es por fe, y entre más creas en que Dios te la va a revelar, más Él te la va a revelar. El punto 5 nos dice qué significa una revelación. Ahora vamos a descubrir qué significa una revelación. ¿Qué es eso tan raro que está hablando usted ahí, señora? Una revelación es una verdad que estaba velada y ahora es descubierta. Pero la verdad siempre ha estado ahí, sino que nosotros simplemente no la veíamos. Jesús se reveló a sus discípulos en el camino a Emmaús. ¿Recuerdan? Cuando Cristo murió y resucitó, iban los apóstoles, dice la palabra de Dios, camino a Emmaús, iban muy tristes, muy acongojados, porque el maestro había muerto y ellos creían que no iba a resucitar. Jesús se les apareció, se les unió en el camino y se puso a conversar con ellos. Y les siguió su conversación, y ellos estaban andando con el maestro y no sabían que era el maestro. Cuando llegaron a cierto lugar, dice la palabra de Dios, que Él se sentó con ellos a comer. Y en el momento en que Jesús partió el pan, entonces los ojos le fueron abiertos. Dios permitió que los ojos de los discípulos se abrieran. Entonces, su entendimiento, el entendimiento de los discípulos estaba velado, estaba como si estuviera tapado. Ellos estaban con Él, pero no sabían que era Él. Entonces, una verdad revelada es algo que está nublado delante de nosotros. Pero cuando el Señor lo determine, cuando el Señor lo quiera, nos va a abrir los ojos, y lo que habíamos dejado de ver, lo que estaba oculto para nosotros, nos va a ser revelado. Y eso es lo que tú y yo vamos a hallar cuando estemos en el tiempo de oración. Esas cosas que para nosotros es imposible entender, se nos va a abrir así. Nos va a venir el entendimiento en un abrir y cerrar de ojos, porque el Padre lo permite. Amén. Entonces, ¿qué diríamos? Que cuando algo nos ha revelado es porque no estaba, es porque apareció de repente. No, ¿verdad? La verdad estaba ahí, pero para nosotros o para uno estaba tapada. Pero ahí estaba. Jesús estaba ahí, pero los discípulos no lo podían ver. Entonces, eso es una revelación. Una verdad que está velada, que no podemos ver, que está oculta de nosotros, aunque tengamos los ojos abiertos todo lo que queramos o podamos. Ahora el punto 6, ¿cómo manejar la revelación de quién eres? ¿Cómo manejas después de que Dios te revele quién eres tú en Cristo? Tú tengas esa firmeza y esa seguridad de quién eres para Dios, de todo tu potencial. Ahora, ¿qué manejo le vas a dar? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 15 al 19. Los que tienen Biblia, David tiene Biblia. Les animo, mis hermanos, a traer Biblia a todos para que podamos confrontar lo que se predica. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: pero cuando
apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Fíjense lo que dice: no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este es Pablo. Cuando Dios tocó el corazón de Pablo y lo llamó a su servicio, fíjense que Pablo no corrió a preguntarle a los amigos, a los fariseos que eran sus amigos de ese tiempo, a su familia, a su mamá, ¿qué era eso que Dios le había dicho? ¿Qué era eso que Dios le había revelado que él no entendía? ¿Qué era eso que Dios había dicho de él, que iba a ser un predicador de su palabra, que él iba a ser un ministro a su servicio? Él no se fue a preguntarle a ninguno de ellos. Entonces mire el manejo que le dio Pablo. Él se apartó a meditar en esa palabra que Dios Padre le había dado. Él se fue a meditar, se apartó durante un tiempo, dice la palabra de Dios, durante 3 años, a meditar en eso, a tener tiempo de intimidad con Dios, para entender qué era eso tan inexplicable que Dios le había dicho. Porque recuerden que Pablo era un perseguidor de los creyentes de ese tiempo. Y de repente Dios lo tumba del caballo y le dice: tú me vas a servir, tú vas a predicar mi palabra. Pero Pablo fue un hombre sabio y no se fue a consultar con las otras personas iguales que él. Él se apartó para consultar con el único que le podía dar la respuesta correcta. Amén. Entonces aprendamos a darle un buen manejo a la revelación de Dios, a cuando Dios nos revele algo. Entonces sigue diciendo: después de pasados 3 años, dice Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces mire que este hombre no solamente se apartó, sino que después de 3 años que volvió a Jerusalén, buscó al líder de los apóstoles, que era Pedro. ¿Por qué buscó al líder de los apóstoles? Porque era el hombre que tenía la autoridad de Dios para de pronto explicarle muchas dudas que él tenía. ¿eh? Y se quedó allí con él, y fíjese que él no consultó con ninguno de los otros apóstoles. Dice que solamente vio a Pedro y a Jacobo. ¿Por qué tú y yo no debemos de consultar con cualquier persona lo que el Señor nos revela, lo que el Señor nos dice? Porque esas personas nos van a desanimar, nos van a nublar esa revelación, esa palabra que el Señor nos ha dado. Tú te imaginas si tú vas donde tu amiga que tú amas mucho, pero esa persona no es lo suficiente madura en la fe, y tú le dices: imagínate que el Señor me llamó, el Señor me habló a través de un siervo, de un pastor, de un profeta, y me dijo que yo voy a ser pastor, que yo voy a ser pastora. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué piensan ustedes si le preguntan a alguien, a una amiga, a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su vecino? Te van a decir: tú estás loca. ¿Qué vas a ser tu predicadora? ¿Qué vas a ser tu pastor? Tú estás loco. Tú no ves que tú ni siquiera sabes hablar. Tú no ves que tú eres un mundano que mira que ni siquiera sabes orar. Te van a desanimar, ¿sí o qué? Van a echar por tierra lo que Dios dijo de ti, dijo que tú eras. ¿Y qué va a pasar? Como nosotros tenemos esa mente así como tan débil, que creemos lo que no debemos creer, creemos las cosas erradas, las mentiras que el diablo nos dice, entonces nosotros vamos a decir: ay, sí, verdad, tú tienes razón, que voy a hacer. Yo soy mejor que el pastor estaba en la carne. ¿Cierto? Entonces tengamos cuidado con las revelaciones que el Señor nos da. No consultemos a cualquiera. Primero,
Dios. Amén. Primero Dios en intimidad con Él. Segundo, los siervos de Dios que el Señor les ha dado autoridad, que les ha dado conocimiento, que les ha dado sabiduría, que les ha dado autoridad para ejercerla dentro de la iglesia. Amén. Entonces, el ejemplo de Pablo nos puede servir como guía para que cuando tengamos esa revelación de parte de nuestro Señor, sepamos cómo manejarla. De igual manera, cuando Dios te revele quién eres, cómo eres amado, cómo eres respetado, cómo eres aceptado, cómo eres admirado, no corras a cualquiera. Corre delante del Señor. Amén. Y para concluir, somos completos en Cristo. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, y yo somos completos en Cristo Jesús. El diablo puede haberse apoderado en algún momento de algún área de nuestra vida por problemas emocionales, por el dolor en nuestra alma, por falta de amor a nosotros mismos, pero Dios Padre se glorificará diciéndote al oído quién eres, lo amado que eres, lo valioso que eres y lo importante que eres en Cristo Jesús. Dile a la persona que está a tu lado y dile así bajito: Dios te va a hablar al oído. Dios te va a hablar al oído, mi hermano. Así que estate con esa expectativa, estate pendiente de cuánto Dios te va a hablar, porque Dios te va a hablar, Dios te va a revelar quién eres. Y cuando tú conozcas, descubras de parte de Dios todo lo que tú eres, lo hermoso que tú eres, entonces tú vas a aprender a amarte a ti mismo. Y cuando estés lleno de ese amor que Dios te reveló, entonces eso mismo vas a poder dar a todos los que están a tu alrededor.